día y a nuestra actualidad, pero muy enfocados hacia lo que está pasando en la parte penal, ¿ya? O sea, ¿qué pasa con esos procesos penales? ¿Qué pasa si nos roban? ¿Qué pasa si no vuelven con las máquinas? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos y de, digamos, y de conceptos que pueden ser de mucha utilidad para todos los empresarios. Así que, Juan Camilo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, qué rico que estés aquí y ya te vamos a escuchar para aprenderte mucho. Gracias, Jorge. Un saludo para vos, para todas las personas vinculadas a este importante e interesante ejercicio. Me place mucho estar con ustedes y poder compartir en esta charla algunas experiencias que hemos tenido del día a día y sobre todo en los últimos días con el cambio de paradigma que ha implicado pues los acontecimientos a los cuales nos vio abocada esta pandemia. Los aspectos punitivos suena una palabra extraña, pero básicamente es todo lo que tenga que ver con una sanción. Y nosotros creemos que el derecho penal o las sanciones disciplinarias o administrativas están inicialmente diseñadas para las personas naturales. Pero muy lejos de eso, hace más o menos 7 años, empezó la política criminal de nuestro país a ver en las herramientas que tiene el derecho penal, el derecho sancionador disciplinario y el derecho administrativo que ejercen las superintendencias y los órganos de control, un insumo muy interesante para obligar a todas las personas, naturales y jurídicas, a cumplir las normas. Entonces esto se volvió un elemento fundamental y se amplió un esquema de delitos y se amplió una estructura para atribuir nuevos delitos a los representantes de las personas jurídicas, porque todavía no tenemos responsabilidad penal de las empresas y espero que no lleguemos a eso, aunque Ecuador y muchos países suramericanos ya se han vinculado a esta iniciativa que empezó en España y que aunque no ha tenido grandes resultados, porque apenas llevan escasas 3 condenas en contra de empresas, pues están promoviendo muchos sectores. El COVID-19 y todo lo que implica su contexto, para los empresarios deriva básicamente en un efecto que es el incremento del riesgo. Y cuando hablamos de riesgo decimos, hombre, eso es una palabra muy etérea, riesgo puede ser cualquier cosa. Riesgo puede ser tener un incidente laboral, riesgo puede ser tener un accidente de tránsito, pero digamos que este término riesgo debemos aterrizarlo un poco más. En realidad el riesgo es la posibilidad de que se produzca un resultado que es previsible, o algunos de ellos no, pero que en todo caso representa una afectación para el negocio. Puede ser un contratiempo, un perjuicio o un daño, pero en resumidas cuentas es una afectación para el negocio. El riesgo del COVID ha incrementado en varios elementos. El riesgo, primero que todo, el riesgo de continuidad del negocio para aquellos que se han visto abocados a paralizarse por completo o para aquellos que a pesar de estar nuevamente entrando en operación no consiguen hacerlo de manera completa o no encuentran proveedores o no encuentran compradores. Este riesgo de continuidad del negocio implica entonces que se diseñe una estrategia para hacerle frente a esto y que busquemos la manera más adecuada de proteger la salud y la vida, pero también de proteger la continuidad del negocio. Y eso el gobierno nacional lo tiene claro. Pero hay otros riesgos inherentes también a la pandemia, que son, por supuesto, el riesgo reputacional y el riesgo básicamente derivado del incumplimiento normativo, riesgo legal. Mucho más incrementado este último porque se han proliferado una cantidad de normas que el empresario ya no sabe por dónde empezar a estudiar. Y eso deriva, por supuesto, en una sensación de inseguridad constante cuando yo doy inicio al reinicio de la operatividad de mi negocio. Pero básicamente la estrategia de gestión de estos riesgos, legal, operacional, de continuidad de negocio y reputacional, se ha implementado a través de normas. El gobierno nacional ha expedido una serie de normas que vamos a ver a 30.000 pies de altura y sobre algunas
específicamente relacionadas con la actividad que relaciona el entorno del negocio, de mercadeo y de, por supuesto, todos los clientes de gestión compartida, vamos a hacer un especial énfasis en aquellas normas que podrían involucrar un riesgo de incumplimiento para la operación de nuestros negocios. Pero básicamente la estrategia normativa, la implementación normativa de esta estrategia del gobierno nacional para mitigar el riesgo, porque este riesgo nunca se elimina, solo se gestiona o administra adecuadamente, de tal manera que se reduzcan al máximo las probabilidades de que se materialice y logremos conjurarlo adecuadamente, en caso tal. La estrategia número 1 es la persuasión. El gobierno ha implementado una serie de campañas orientadas a persuadir a la comunidad en general y, por supuesto, a los empresarios, con el fin de que se priorice la protección de la vida, la integridad de nuestros colaboradores, de nuestro personal, de nuestros clientes y nuestros proveedores. Y de tal manera, pues, se ha suspendido incluso la operación de una gran cantidad de negocios. Estamos retomando nuevamente las operaciones, pero bajo ciertos parámetros especiales y bajo las directrices, por supuesto, que ha pautado el gobierno nacional. Además de la persuasión, existe la disuasión, que ya no es una mera invitación del gobierno nacional a prevenir el riesgo, sino que por el contrario obedece a una estrategia de conminar a las personas a que cumplan las disposiciones que se han expedido para conjurar el riesgo. Y allí es donde entramos en materia. Allí es donde entonces ya más allá de una invitación del gobierno nacional encontramos es normas. Y unas normas de tal calado que obligan a restringir nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad de empleo, afecta nuestro trabajo e incluso en algunos casos la seguridad de las personas que se ven motivadas a no salir de su lugar de trabajo o a no salir de su hogar porque no pueden exponerse al contagio. La disuasión es una estrategia que no tendría sentido si no está acompañada de la sanción. La sanción básicamente es la consecuencia que acarrea el incumplimiento de las disposiciones normativas. Y hay sanciones, y por eso esta charla titulamos punitivos, porque hay sanciones de muchas clases. Hay sanciones, voy a empezar de las más gravosas a las más leves. Hay sanciones penales, derivadas, por supuesto, de la responsabilidad penal de una persona. Recordemos, natural, porque las personas jurídicas en Colombia no responden penalmente. Pero también hay sanciones desde el punto de vista disciplinario, es decir, para aquellas personas que ejercen cargos o funciones públicas o particulares que transitoriamente lo hacen por encargo del Estado, por ejemplo, un contratista del Estado que está a cargo de un contrato de alimentación escolar o de enviar o repartir suministros a determinada población rural, que se ven abocadas a ciertas reglas que son las que procuran proteger el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la administración pública como tal. Y estas son entonces las sanciones disciplinarias. Una persona podría verse sancionada disciplinariamente si no cumple estas reglas. Y esa sanción le implicaría entonces no poder, por ejemplo, ejercer esa función pública o cargo público, o incluso no poder ser contratista del Estado. Acompañadas de estas y muy parecidas van unas sanciones desde el punto de vista fiscal, que lo que protege es el erario público, la plata del Estado. Y estas sanciones pues también son un poco gravosas porque traen como consecuencia, además de la inhabilidad, la posibilidad de que se derive un cobro coactivo en contra del funcionario público o del particular que transitoriamente ejerció esta función pública. Dígase usted el ejemplo del contratista que se encargó de hacer el reparto de suministros de consumo o de medicina a una población rural en un contrato público. Estas normas entonces que ha diseñado el Estado buscan apalear, disminuir, controlar o administrar adecuadamente el riesgo. Y ello lo hace en múltiples escenarios, como lo es la seguridad en el trabajo, la seguridad en el comercio, la seguridad en el transporte y, por supuesto, la seguridad en el hogar, la salud. Estas normas tienen
unos derechos, porque reconocen ciertos derechos para todos los ciudadanos, pero también allí están enunciadas ciertas obligaciones y, por supuesto, las consecuencias de su incumplimiento. Vamos a ver, ¿qué cantidad de normas se han expedido desde que se decretó la emergencia por parte del gobierno nacional hasta el día de hoy? Estas cifras están consultadas oficialmente y apenas se reportó esto hasta la noche de ayer. Desde ese momento y hasta la noche de ayer se han expedido 280 decretos ley. Es decir, el presidente de la República y todo su gabinete de ministros han expedido 280 leyes, porque ese es el efecto que tiene el decreto de emergencia. Es que el gobierno nacional, el presidente de la República particularmente, es quien entonces va a ejercer la actividad legislativa para hacer frente a los riesgos que compone esta pandemia. Y esa estrategia entonces viene acompañada, por supuesto, de unos acuerdos que ya son expedidos por cada entidad para desarrollar las disposiciones que hay en estos decretos ley, que hoy está revisando la Corte Constitucional porque deben cumplir ciertos requisitos para ajustarse a la Constitución. Es decir, no se deben exceder a más de lo necesario. Esa es la premisa fundamental. El gobierno nacional en esos decretos ley no tiene que modificar cosas que no se necesiten ahora. Por ejemplo, el gobierno nacional en ese decreto no tiene que modificar el Código Penal, lo tiene prohibido, por ejemplo. El gobierno nacional no puede modificar con uno de estos decretos la edad mínima para votar o no puede modificar la edad mínima para pensionarse. Y eso es una garantía o un límite que se tiene porque entonces las atribuciones del gobierno en este momento son plenas, porque es el legislador y además es quien ejecuta las disposiciones legislativas. Estos acuerdos los emite cada entidad, apenas tenemos uno registrado hasta la noche de ayer, que es uno expedido por el ICETEX para regular el tema de los créditos educativos. Las circulares ya las expide cada entidad administrativa, dígase Gobierno Nacional, Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos y sobre todo los que más nos importan a nosotros, órganos reguladores como la Superintendencia de Industria y Comercio o como la Superintendencia Financiera. Todos ellos toman decisiones que buscan desarrollar el contenido de estos decretos ley y aterrizarlos, digámoslo de alguna manera, en los casos concretos aplicables. La misma función cumplen las directivas, con la diferencia de que el destinatario de las directivas ya es todo el personal que hace parte de una entidad en concreto y no la ciudadanía en general. Y las resoluciones, 140 resoluciones se han expedido hasta la noche de ayer. Todas ellas provenientes del gobierno nacional y aquellas que no están aquí sumadas que provienen de cada entidad territorial, dígase el departamento o el municipio. Es decir, que a estas normas que están en este cuadro que les estoy mostrando, que de por sí ya son un gran número de normas, debemos sumar todos los decretos y resoluciones y circulares que expida la ciudad de Medellín, el municipio de Envigado y cada uno de los entes territoriales por su cuenta para desarrollar las disposiciones allí contenidas. Como les dije, punitivo se asemeja o es relativo a castigo, a sanción. Y aquí vamos a hablar de los aspectos punitivos que tienen estas normas que les acabo de contar. Estas personas, entidades que ven ustedes allí en pantalla, son todos los organismos de control del Estado que se encargan de vigilar el cumplimiento de esas normas. El incumplimiento de alguna, cualquiera de esas normas, habilitará la competencia de estas entidades para que seamos objeto de una investigación. Y nadie, según la experiencia que yo les puedo contar, con entidades financieras a nivel nacional o industria o comercio incluso, está exento de que sea objeto de una investigación. Ser investigado no quiere decir que uno haya de por sí ya cometido una infracción. Simplemente se habilitan estos canales para corroborar el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo una persona o una empresa según su rol.
Luego, entonces, no debemos temer a estas personas. Lo que debemos tener es una estrategia adecuada para responder en el momento adecuado cuando nos aperturen o nos vinculen a una investigación, cualquiera sea el caso. Aquí, por ejemplo, me hace falta aquellas entidades administrativas u órganos de control que ejercen vigilancia y control sobre nuestra actividad. Por ejemplo, para todos los miembros y asistentes a esta charla, la Superintendencia de Industria y Comercio es nuestro órgano regulador por excelencia. Algunas que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Sociedades en virtud del monto de su capital, pues también tendrán entonces, además de la Superintendencia de Industria y Comercio, otro órgano regulador a quien cumplirle y a quien rendirle cuentas. La Procuraduría ejerce el poder punitivo o sancionador de carácter disciplinario del que les hablé. La Contraloría, por su parte, hace lo mismo para el control fiscal, es decir, el presupuesto y la ejecución correcta del presupuesto de la nación. La Fiscalía, por su parte, investiga aquellas conductas de mayor relevancia que, además de ser una falta disciplinaria o fiscal, puede tener las características de un delito. Y finalmente, la rama judicial, por supuesto, pues será entonces la encargada de definir si estas personas son o no responsables en el punto de vista de la Fiscalía, porque en la Contraloría y la Procuraduría ocurre algo mucho peor, y es que estas dos entidades son investigadores y además son jueces, es decir, son juez y parte. Finalmente, puse el logotipo de la Alcaldía de la Ciudad de Medellín, pero entiéndase que allí están involucradas el municipio y todas sus dependencias como secretarías, que de acuerdo a nuestra función, pues tendremos que atender ciertos requerimientos, como lo es la Secretaría de Salud para aquellos aspectos de salubridad pública, hoy con mayor relevancia, pero también otros aspectos como la Secretaría de Gobierno, que es quien está controlando el registro, y la Secretaría de Educación y otros muchos que hacen parte de este eje temático. Vamos a aterrizar un poco a las normas punitivas. Y ello lo vamos a hacer en virtud de esta imagen en la cual trate de organizar de la manera más corta posible las normas más relevantes que debemos tener en cuenta en virtud de los acontecimientos que vivimos hoy día. En la primera columna están las conductas más graves que debemos prevenir, es decir, conductas punibles, delitos. La segunda columna hace alusión a las normas polisivas o las medidas polisivas, que también tienen un grado de complejidad o de afectación de derechos fundamentales porque pueden afectar nuestro patrimonio o incluso nuestro negocio como tal. Pueden suspendernos, decretarnos un cierre temporal o definitivamente el cierre del establecimiento. Y aquellas normas administrativas muy vinculadas también a las polisivas, que ya hacen parte, por supuesto, de lo que les hablé en cuanto a los servidores públicos o quien ejerce una función pública. Por ser mi área de especialidad, la penal, vamos a hacer un pequeño énfasis en aquellas normas penales que hoy toman más relevancia o connotación por el contexto en el que estamos viviendo. La primera de ellas, ustedes podrán haberla oído repetidas veces en los medios de comunicación, y es el artículo 368 del Código Penal, que hace alusión a un delito que se denomina violación de medida sanitaria. ¿Cuándo se comete ese delito? Ese delito se comete cuando una persona viola una medida sanitaria, ya vamos a evaluar este concepto, adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y ese solo hecho generará como consecuencia una pena de prisión de 4 a 8 años. Pero aquí quiero hacer una importante aclaración, y es que no cualquier violación de una norma de por sí es la constitución de este delito. Ustedes recordarán que hace unos días, más o menos el 14 de mayo del 2020, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
se declaró inhibida, archivó la investigación que se inició por una denuncia en contra de una congresista que vive en la ciudad de Bogotá y es pareja de la alcaldesa de Bogotá. Estas personas, al parecer, habían violado objetivamente una medida sanitaria, que era el confinamiento. Salieron sin cumplir con los requerimientos establecidos por el decreto nacional y por la regulación específica de la ciudad, mucho más pues expedida por una de ellas. Y aún así, entonces este incumplimiento les acarreó inicialmente un comparendo, una sanción, porque es la violación de una norma policiva, pero muchos ciudadanos estaban abogando porque se iniciara un proceso penal. La Corte Suprema de Justicia dijo, mire, no cualquier violación de una medida objetivamente ya es la constitución de este delito. Tiene que ser una medida de tal impacto o de tal calado que ponga en riesgo una cosa que nosotros denominamos bien jurídico. El bien jurídico es algo que uno quiere proteger porque le sirve a la humanidad. Y en este caso el bien jurídico que protege este delito se llama la salud pública. La salud pública no es otra cosa, y está definido por la ley, que un conjunto de políticas que busca garantizar la integridad y la salud de la población. ¿Ustedes creen, sinceramente, que una persona que viole el confinamiento obligatorio pondría en riesgo o afectaría efectivamente la salud pública de toda la población? Por supuesto que no. Y es por eso que la Corte Suprema le dice a estas personas denunciantes, mire, aquí no hay delito y yo no voy a investigar ningún delito. Y por favor, señor fiscal, tenga en cuenta este llamado de atención porque usted ya ha iniciado una cantidad de procesos supuestamente por este delito y la verdad es que muchos de ellos no lo son. ¿Qué podría ser entonces violar una medida sanitaria? Violar una medida sanitaria constitutiva del delito del 368 es, por ejemplo, no atender a los protocolos establecidos para entrar en operación un negocio que aglomere de forma masiva personas. Eso sí podría ser la constitución de este delito. Y es por eso que tenemos que tener un programa de cumplimiento que ya les voy a contar para que no se asusten porque eso suena caro de entrada, pero eso no lo es tan así. Para que nosotros, como superficies, como comerciantes, no nos veamos abocados a una investigación de estas, o como nadie lo está exento, si nos vemos abocados, tengamos cómo entregar la información oportunamente, tenemos que tener en cuenta un programa de cumplimiento normativo. Más adelante les voy a explicar al respecto, pero la idea es que una violación de una medida como estas, que es inaplicar de manera adecuada un protocolo establecido por la autoridad municipal para que, por ejemplo, las superficies de venta puedan empezar a operar, sí podría en alguna medida lesionar el bien jurídico de la salud pública, porque si yo como comerciante responsable de garantizar no la salud, pero sí por lo menos la aplicación adecuada de los protocolos que tienden a proteger la salud de estas personas, no lo hago, sí estaría poniendo en riesgo en alguna medida a gran parte de la población de este municipio su salud y su integridad física. Entonces, allí sí tenemos que prestar especial atención porque el que viole la cuarentena no comete este delito, pero el comerciante obligado a adaptar un protocolo para proteger al personal, proveedores, contratistas y clientes, y no lo haga adecuadamente, o teniéndolo incorporado y aprobado, no lo aplique adecuadamente, sí podría estar inmerso en esta conducta típica. Existen otras medidas, como la propagación de epidemia, pero estas no tendrían razón de ser porque esto ya es más o menos como quien manipula científicamente un virus para propagarlo. Eso, en este caso, pues no está en el imaginario de nadie, pero digamos que para nuestra función o rol social, pues no estaría dentro del mapa de riesgo que debemos tener en cuenta. Nuestro mapa de riesgo se centra, en esta época de pandemia, en el 368. Existen otros delitos que no protegen la salud pública, pero yo quiero contárselos a ustedes de manera clara, amplia, lo que podamos hablar sobre ellos.
porque tienen relevancia hoy día y son, por ejemplo, el artículo 339 del Código Penal. Ese delito ya no protege la salud pública, sino que protege otro bien jurídico que se llama la administración pública. Acabo de ver en la prensa hace unas horas un anuncio del fiscal en donde estaba diciendo que va a imputarle cargos a 20 alcaldes y además va a citar a interrogatorio indiciado a 3 alcaldes más y a 3 gobernadores. No sabemos quiénes son todavía. La noticia está en portafolio. ¿Por qué estas personas van a ser citadas por un delito en este momento de pandemia? Y no va a ser el delito de violación de medidas sanitarias. Es un delito relacionado con la administración pública. ¿Cuáles pueden ser? El 339A es un delito que se llama peculado por aplicación oficial diferente agravado. ¿Qué es peculado? Peculado es apropiarme de la plata del Estado, cogiéndola para mí o destinándola para otro fin al que no estaba inicialmente destinada. Esas dos conductas se llaman peculado. Pero además, esa conducta es agravada cuando lo que yo estoy haciendo es aplicar de forma diferente recursos que inicialmente están destinados a la seguridad social integral. Por ejemplo, podría estar inmerso en este delito la persona que reciba unos insumos como contratista del Estado para ser entregados a otras personas, pero la totalidad de recursos no sean invertidos en esta gestión y por tratar de ganar un poco más, no destine la totalidad del recurso a lo que estaba inicialmente pactado con el gobierno, local o nacional. Eso es darle una destinación distinta a recursos públicos y sobre todo recursos públicos que están destinados a un fin orientado a la seguridad social. Es por eso que la gravedad de estas conductas es altísima y las penas de prisión pues también lo serán. Luego entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros somos contratistas de una entidad pública, tenemos que conocer esto o tenerlo por lo menos dentro de nuestro mapa de riesgos. El peculado por aplicación diferente. Existen otros delitos que quisiera exponerles a ustedes porque tienen relevancia con el contexto de la pandemia y es el delito de fraude a subvenciones. Está en el 403A del Código Penal y ese delito no es otra cosa que obtener una ayuda del gobierno cuando uno no la requiere. Es decir, este delito de fraude a subvenciones eventualmente lo podría cometer una persona que no necesitando una ayuda del gobierno, engaña a la administración municipal y se haga beneficiario de un subsidio, ayuda o subvención. Eso es un fraude a subvenciones y eso es una conducta que está tipificada en el Código Penal y tiene una pena de 5 a 9 años. Y si lo que se obtuvo excede 200 salarios mínimos, pues la pena ya será de 6 a 12 años. Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta que las personas que se postulan para recibir subsidios o ayudas del gobierno, y no necesariamente podemos llevar esto a la discusión del que va a ir a pedir un mercado. Tengan en cuenta ustedes que el gobierno nacional ha emitido, aunque no de manera clara y no tan directa como lo quisiéramos todos, una serie de recursos a través de los bancos comerciales para que sean entregados con créditos con tasas benéficas, algunos condonables, otros con un respaldo como codeudor del gobierno, con una finalidad específica, financiar nóminas. Si yo, Pepito Pérez, que tengo una empresa de suministros o que tengo cualquier otra empresa con 10 personas a cargo, acudo a mi entidad financiera y le pido un crédito para que me den el crédito que el gobierno ya expidió para las nóminas y efectivamente me es desembolsado, pero la verdad es que yo ya de esas 10 personas tenía 5. O la verdad es que yo necesitaba eso para cuadrar caja. Pues ese cuadre de caja, más adelante, puede implicarme a mí un problema como estos. ¿Por qué? Hay unas entidades
que a partir de los 3 meses que se vienen en adelante, van a tener una misión fundamental y es evaluar los parámetros y la trazabilidad del dinero que se ha ido desembolsando con el fin de verificar si todo el recurso fue destinado de manera específica a lo cual fue solicitado. Entonces tenemos que tener muy bien documentado lo que estamos haciendo con estas subvenciones, con estos dineros o ayudas del gobierno nacional, si hemos logrado acceder a algunas de ellas. Finalmente, yo quisiera conversar con algunos de ustedes y hacer un especial énfasis en esto, porque estos delitos de los que sí les estoy hablando al final tienen gran relevancia con la actividad empresarial que ustedes desarrollan. También hay que tenerlo dentro del mapa de riesgo y hay que contemplarlo con un alto grado de riesgo. El acaparamiento y la especulación son dos delitos que buscan proteger un bien jurídico que se llama el orden económico y social. En la economía, las reglas del juego son el orden y por consiguiente el orden económico incluye la totalidad de reglas fijadas por el gobierno para mantener la estabilidad económica de la nación. Estos delitos buscan que no se afecte la estabilidad económica, que no haya un desequilibrio en las cargas. Más adelante, si tenemos oportunidad, consultaré con ustedes algo que he conocido personalmente y es que los insumos necesarios para iniciar la operación de acuerdo a los requerimientos que ha expedido el gobierno local toman un alto valor. Entonces el termómetro, el famoso termómetro infrarrojo o que a distancia mide la temperatura de las personas, necesario para controlar el ingreso de cualquier persona al establecimiento, sea cual sea el establecimiento o la operación a la que se dedique, pues ya no vale 120,000 pesos como valía tiempo atrás, sino que ahora se incrementó su valor en un 100, 200 o hasta 300%. Lo mismo ocurrió inicialmente con el alcohol, con los desinfectantes, con todos estos insumos que antes no tenían este valor y ahora sí. Entonces, si yo soy vendedor o comprador de estos insumos, tengo que tener en cuenta estas reglas de estabilidad de la economía y sobre todo estos delitos que buscan garantizar su protección. El acaparamiento, ¿qué es? Acaparar es sustraer, sacar del comercio en una cuantía superior a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, un artículo o producto oficialmente considerado como de primera necesidad. Aquí viene la aclaración. ¿Por qué entonces no se ha estado encima de los famosos termómetros? Porque oportunamente no se han configurado como un artículo de primera necesidad. Tardíamente se hizo con el alcohol, con los insumos de limpieza, que se decretaron urgentemente por el gobierno nacional como artículos de primera necesidad. Y en ese momento paró la especulación y se bajó la elevación de precios que traía esta serie de artículos desde un inicio. Luego, entonces, ojo con el acaparamiento. Seamos compradores o seamos vendedores, tenemos que tener en cuenta que si una persona saca artículos del comercio para controlar su precio, y si estos artículos son de primera necesidad, definidos así por el gobierno en una norma que se actualiza cada 3 meses, o si las necesidades lo requieren, como lo sucedió ahora, se saca un decreto extraordinario, pues entonces podría verse en este delito que tiene de 48 a 108 meses de prisión. Sin tener en cuenta las implicaciones que tenga esto desde el punto de vista administrativo con la Superintendencia de Industria y Comercio, que puede iniciar oficiosamente una acción de protección al consumidor, porque esto, por supuesto, lesiona los derechos de todos los consumidores. Luego, entonces, si yo tengo existencias de un producto que es de primera necesidad, no debo afectar el orden que ha tenido la evacuación de este producto, el consumo del mismo, la oferta del mismo, aun cuando la demanda varíe. La gente tiene la tendencia a que cuando la demanda incrementa, yo reservo productos. Y algunos dicen, es que yo lo hago con la intención de que no se acaben. Por ejemplo, lo que pasó al inicio de todo esto con el papel higiénico, con el alcohol. Entonces muchas personas dijeron, yo guardo.
La medida no es guardar, la medida es controlar la venta. Yo le vendo a usted las cantidades necesarias para usted y limitarlas. Por ejemplo, alguna superficie lo hicieron y vendían solo una o dos existencias de cada, una o dos referencias de cada producto. No podían llevarse más. Ese es el acaparamiento y tenemos que tenerlo en nuestra mente. No tenemos que ser penalistas para evaluar estos riesgos, para tenerlos presentes y para comentárselos a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores y para que todos tengamos un ecosistema sano. Porque el problema de los ecosistemas, como son los grupos de negocio o los grupos de empresarios como ustedes, es que cuando uno lo hace mal, el estigma recae sobre todos y de allí el riesgo reputacional del que hablábamos inicialmente. Vamos a hablar ahora de la especulación. ¿Qué es entonces la especulación? Pues este sí es más conocido por todos, porque la especulación básicamente es elevar precios de un producto o un género, oficialmente considerado como de primera necesidad también, y venderlo a precios superiores a los fijados por la autoridad. Hay unos productos de primera necesidad que tienen su precio controlado. El Estado, aunque no debería intervenir en el desarrollo de los negocios, tiene algunas atribuciones para garantizar la estabilidad de la economía. Y uno de esos es los artículos de primera necesidad y el control de precios que ejerce sobre ellos. Estos artículos, por supuesto, entonces están ligados al control que haga la Superintendencia de Industria y Comercio y a la definición de precios que varía según el índice de precios al consumidor. Y por ello es que entonces nosotros tenemos que tener especial cuidado con los artículos de primera necesidad. Porque si los guardo, me quedo con existencias y altero el flujo, según la demanda o la oferta, puedo estar en el acaparamiento. Pero si no los guardo, sino que lo que hago es elevar su precio y no me fijo en el precio oficial, puedo estar inmerso en la especulación. Como les dije, las personas jurídicas no responden penalmente. En este momento en Colombia, quienes lo hacen son sus representantes legales o el administrador o colaborador que según su función o rol al interior de la empresa sea el responsable de controlar que ello no ocurra. En cuanto a las medidas policivas, ustedes por supuesto encontrarán que la violación al Código de Policía y entre ello a la atención de las modificaciones que se han realizado extraordinariamente ahora, implica la imposición de multas con parendos de forma sucesiva si hay reincidencia e incluso pueden llegar a arrestos temporales o transitorios. Particularmente para el tema de la operación de los establecimientos, tenemos que tener en cuenta que la violación de las normas sanitarias deriva como consecuencia inmediata pues la suspensión del establecimiento o incluso el cierre del mismo. Y dentro de estas medidas sanitarias, recuerden que teníamos unas ordinarias que todos conocemos al inicio del establecimiento, tenemos que aplicarlas y nos avalan por hacerlo. Y hay unas novedosas que son las que están dentro de todo este compendio normativo del cual acabamos de hablar. Entonces hay que tener en cuenta, por supuesto, allí los protocolos que se han expedido para la operación de cada uno de nuestros negocios. Luego de uno hacer esta charla, piensa, hombre, yo como empresario, emprendedor, ahorcado como estoy ahora, con una cantidad de obligaciones como lo es la nómina, los impuestos, los arriendos, ¿qué debo cumplir? ¿Por qué debo cumplir? ¿Cómo lo hago? ¿A quién le cumplo si hay una cantidad de personas expidiendo leyes, normas y decretos? ¿Y dónde cumplo? Eso es una paradoja que nos cobija a todos, porque incluso cualquiera sea nuestra actividad, está en este momento hiperregulada. Las empresas más reguladas en el país son las entidades financieras. Hace unos años, en el Congreso de Derecho Financiero que organiza Sobancaria, que es el gremio que los acoge a todos, se dio una cifra muy importante por parte de las entidades financieras. Dijeron, mire, nosotros estamos hiperregulados. Nos estamos gastando el 45% de nuestro Producto Interno Bruto, óigase bien, 45%,
solo en cumplir normas, en mandar informes, en tener el personal para mandar los reportes al regulador, Superintendencia Financiera, o de sociedades según el caso. En además diseñar los programas y tener una cantidad de gente dentro de las áreas jurídicas y de cumplimiento para cumplir nada más. Estamos hiperregulados. Y hoy en día, ese fenómeno de la hiperregulación se ha trasladado también a todos los otros negocios de la industria manufacturera, de la industria de retail, de las industrias comerciales en general, que se han visto abocadas a cumplir una cantidad de normas que ordinariamente no cumplen o no están obligadas a cumplir. Esas son, por supuesto, entonces, unas situaciones que debemos empezar a atender. ¿Y cómo lo debemos hacer? Y ese es el objetivo de esta charla principalmente. Expuesto este escenario, yo lo que quiero es contribuir a ustedes en aquella experiencia que hemos tenido con las entidades financieras y robustos programas de cumplimiento normativo y robustas áreas de cumplimiento con una cantidad de personal, abogados, analistas de riesgos. Todo lo que ellos han hecho sirve para que esa experiencia hoy nos sirva de algo. Y es la primera conclusión a la que podemos arribar. No hay programa de cumplimiento perfecto. Volkswagen tenía un programa de cumplimiento y miren lo que pasó. Grandes empresas de cualquier sector económico que meten miles de millones de pesos en diseñar programas de cumplimiento con expertos de todos los países, terminan involucradas en escándalos de corrupción. Algo está funcionando mal. Y eso es entonces el primer consejo. No se asusten cuando les digan un programa de cumplimiento, un compliance officer o todas esas palabras extrañas que utilizan algoritmos y lenguaje extranjero para expresar lo que muchas veces nos quieren vender costoso. Un programa de cumplimiento no es otra cosa que documentar de manera clara yo qué estrategia voy a utilizar para cumplir las normas que me rigen adecuadamente. Por supuesto, primero tengo que conocerlas. ¿Cuáles son? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en mi función o mi rol debo cumplir esta norma? Entonces, el programa de cumplimiento no es una cosa aterradora y yo les voy a contar una de las estrategias de reactivación de la operación. No es otra cosa que un programa de cumplimiento. Los protocolos de bioseguridad que le están siendo exigidos a cada uno de ustedes para reanudar la operación no son otra cosa que un programa pequeño de cumplimiento normativo de normas de bioseguridad actuales. Punto. Y ese programa, ustedes lo han visto, ya muchos se han acercado a estos protocolos. ¿Qué son? ¿Qué exigen? ¿Cómo se implementan? No compren un protocolo de bioseguridad por internet, en Google, que es un formato que les venden y ustedes lo llenan y lo diligencian y lo montan al registro que les pide el organismo de control o el ente territorial y listo. ¿Nos aprobaron? Sí, aprobados, dele. Pero cuando tenemos un incidente relacionado con la seguridad en salud, ¿y qué decía el protocolo? No, pues es que el protocolo no lo conocemos porque es copy-paste. No está interiorizado en el personal. Lo ideal de un protocolo es que sea sencillo, así lo hagamos nosotros mismos, pero que cumpla con los parámetros de la norma y que lo conozcamos todos, desde el eslabón más bajo hasta el gerente general del establecimiento, de la persona jurídica, de la empresa. Ese es el programa de cumplimiento eficiente, el que conoce todo el mundo en la empresa. Ese es el protocolo de bioseguridad eficiente, el que conocen todos. Entonces, cuando usted le hace una pregunta a cualquier colaborador, sea cual sea su rol, y él le contesta qué se debe hacer ante determinada situación, usted encuentra que su programa de cumplimiento para efectos de salud, su protocolo de bioseguridad, está generando un efecto positivo, está siendo eficiente. ¿Y qué es lo que le van a preguntar a usted las autoridades públicas en caso de que se abra una investigación en su contra
o en caso de que sea necesario exponer cuáles han sido las medidas adoptadas para proteger la seguridad de todas las personas que llegan allí. Pues le van a preguntar es si lo tiene, si es un protocolo válido, si está aprobado, pero además si es eficiente, o sea, si se aplica de manera adecuada. Y la eficiencia es lo que nos va a excluir a nosotros de cualquier tipo de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria, fiscal o policiva. Eso es lo que finalmente nos va a exonerar de cualquier tipo de riesgo legal. ¿Y cuáles son aquellas estrategias para reactivar la operación y cumplir las normas? Que hoy son muchas. Pues la primera es voluntad de cumplir. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace a través de una declaración. Entonces yo les recomiendo, y este es el primer tip que les quiero entregar a ustedes, para elaborar un programa de cumplimiento adecuado, que sirva como una defensa para el empresario frente a las autoridades públicas. El libro blanco es un documento que usted va a denominar como quiera, pero yo le recomiendo que le diga libro blanco. Y es un documento en Word en donde usted va a contar la historia, tal cual como un libro, de qué ha hecho usted como empresario o la empresa como tal desde el momento en que inició la pandemia hasta hoy. Eso se llama trazabilidad. Y cuando uno tiene la trazabilidad es capaz de contar bien una historia y que la gente lo entienda y además le crea. Entonces usted en su libro blanco dice, cerramos operación el día tal, tal, por orden del gobierno nacional. Empezamos a implementar protocolos y normas de bioseguridad el día tal, tal, tal. Socializamos las normas de bioseguridad por la herramienta tecnológica tal o presencialmente, como sea, el día tal de esta manera. Y así se va dejando constancia de todas las acciones que hemos venido tomando con el fin de garantizar la seguridad física, la integridad física y la salud de todas las personas que van a visitar nuestro establecimiento, nuestros colaboradores principalmente, nuestros proveedores y por supuesto nuestros clientes. Entonces, en ese libro blanco, inicialmente usted va a poner un manifiesto que es la voluntad de cumplir. La empresa Vital Jurídica manifiesta desde ya su voluntad de cumplir absolutamente todas las normas dispuestas para garantizar la seguridad física, la integridad y la bioseguridad de la operación de nuestro negocio. Y este manifiesto debe ser acogido por todos los funcionarios. Debe querer ser lo que todos los miembros de la empresa desean. Por eso es la voluntad de cumplimiento. Además, el programa de cumplimiento, como ya les hablé sobre él, debe ser un programa adaptado. Debe ser que lo hagan ustedes. Si hay un asesor, por supuesto, experto en bioseguridad, que los va a acompañar en ello, pues perfecto. Pero en todo caso, que no nos vaya a imponer un modelo de protocolo diseñado por él. Porque cada empresa tiene su particularidad. Cada uno tiene riesgos distintos. Cada uno tiene capacidades distintas de enfrentar esos riesgos. Y aquí lo que va a primar es el ingenio, porque los recursos no lo son todo. Entonces, algunas medidas de prevención atienden más al ingenio del empresario que realmente al costo en la implementación de esos artículos. En ese sentido, el programa de cumplimiento debe tener en cuenta la actividad que yo desempeño, el sector al que yo pertenezco y el nivel de riesgo que yo tengo. ¿Cómo lo van a hacer? Muchos en el colegio o allá hace mucho tiempo estudiábamos lo que era una matriz DOFA y algo parecido a la matriz DOFA, que hablaba de las debilidades, fortalezas y todo este tema. Vamos a identificar nosotros, bueno, cuáles son nuestros principales riesgos operativos. Entonces, nuestros riesgos operativos son, pues por supuesto ahora, el de la bioseguridad, primordial. Pero además de ese, tenemos otros, el de la seguridad del establecimiento, el de la continuidad del negocio y el riesgo legal de incumplir alguna de estas medidas. ¿Cuáles medidas? Hombre, pues yo soy una empresa del sector retail, yo debo cumplir con estos parámetros que me ha definido el gobierno nacional. Y ese de pronto será
el exhaustivo trabajo que ustedes tendrán que hacer o delegar en sus abogados o en su apoyo jurídico, para que cuando tengan ustedes el contexto completo, que no van a hacer todas estas normas, porque cada una va destinada a un sector específico, ustedes puedan decir, listo, mi nivel de riesgo es este. Yo tengo riesgo de incumplir, tengo, por ejemplo, un riesgo punitivo, como los que acabamos de ver, porque yo soy contratista del Estado o porque yo vendo bienes y servicios de primera necesidad. Entonces ese riesgo debo tenerlo ahí anotado. Y luego, ¿qué debo hacer? Ese riesgo lo voy a colorear de verde a rojo con toda la gama de colores, donde verde es el menos probable y rojo es el más probable. Cuando yo tenga un riesgo en rojo, además de tenerlo allí establecido, tengo que mencionar cuáles van a ser las actividades de mitigación de este riesgo. Y eso es, además de tenerlo expuesto, socializable con todos los funcionarios o colaboradores. Cuando todos lo tengan interiorizado y sepan qué hacer frente a determinado riesgo, su programa de cumplimiento y su protocolo de seguridad van a ser adecuados y eficientes y le van a servir como estrategia o mecanismo de defensa frente a cualquier investigación a la cual se vea abocado en cualquier momento dado. Finalmente, hay algunas herramientas que se derivan del fenómeno del Legal Tech, que son herramientas tecnológicas que se encargan de hacer todo este trabajo de agrupar el compendio normativo relevante para su función o rol en la economía nacional. Y estas herramientas ya han ido vinculando, por supuesto, todas estas normas y decretos y lo hacen de manera más rápida que un escuadrón de 20 abogados. Pero estas herramientas tienen un costo significativo. Entonces, si usted tiene disponibilidad de acceder a ellas, pues consulte con su abogado, su asesor jurídico, para que él lo oriente y le diga cuál es la herramienta de Legal Tech adecuada para que usted pueda entonces contratar este servicio. Si no lo tiene, pues simplemente ajústese a las capacidades del negocio y diseñe el programa de cumplimiento y la matriz de riesgos, el mapa de calor y el libro blanco en la forma en la que usted pueda. Lo importante es que lo tenga y que resulte eficiente. Esas, por supuesto, fueron algunas recomendaciones que queríamos dejarles. Por supuesto, ustedes van a tener un poco más de dudas de quiénes son las personas adecuadas para hacer esto, qué costo tiene esto, con cuántos recursos se puede hacer, qué tiempos tardaría la implementación de estos programas, la calidad, seguridad y eficacia. Sobre el último punto ya les hablé, lo importante es que este programa o protocolo no sea cosmético y esté ahí presentado a la entrada de la oficina, pero que nadie sepa qué dice, como sucede, por ejemplo, mucho con los reglamentos internos de trabajo. Además de ser eficiente, pues ¿quiénes lo pueden hacer? Hay personas encargadas de hacer esto, pero generalmente debe usted asesorarse de su asesor jurídico. El costo depende mucho de la magnitud o envergadura de su negocio. Entre más grande sea el nivel de riesgo, pues habrá que hacer una mayor evaluación y mayor detalle y mayor trabajo. Consecuentemente, pues mayor costo. Los recursos dependerán de ello, como ya les dije, y los tiempos exclusivamente, pues ahora tendríamos que priorizar la implementación, primero, de aquellas medidas que nos van a permitir operar de forma segura. Dígase programa de cumplimiento normativo, pero particularmente el protocolo de bioseguridad de forma adecuada. Después de ello, pues usted puede en la marcha del negocio ir desarrollando este programa de cumplimiento, a no ser que usted sea una de las personas jurídicas que por su capital la Superintendencia de Sociedades ya le exija tener. Pero si no es así, usted lo puede ir complementando y así no esté obligado a tenerlo, es recomendable que lo tenga, que sea suyo, auténtico, característico y sobre todo que sirva para mitigar todos los riesgos que puede tener la empresa. Esa era, digamos, algunas de las recomendaciones prácticas de las que les venía hablando. Para que vayamos cerrando la charla, quisiera dejarlas un rato para que podamos conversar sobre ellas y algunas dificultades que pudiéramos tener al respecto. Pero básicamente es, hombre, establezca las necesidades de su negocio. ¿Qué necesita mi negocio para operar en estas condiciones? ¿Con quién cuento? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué recursos tengo? Y sea ingenioso, busque la manera adecuada de poner a funcionar todo de la mejor manera, teniendo, por supuesto, claridad sobre el riesgo que usted tenga.
y lo logre administrar de manera adecuada. Determine entonces la dimensión de este riesgo. Si su riesgo es operacional, si es de cumplimiento, si es legal, si es reputacional, qué clase de riesgo es y qué tan cerca o lejos está de cumplirse. Evalúe entonces la previsibilidad y oportunidad de que ese riesgo se convierta en realidad. Y allí es donde yo le digo que haga un mapa de calor, en donde usted ponga en verde la posibilidad más remota y ponga en rojo la posibilidad más inminente de que eso ocurra. Y para esas que están en rojo, diseñe actividades oportunas para prevenirlo. Establezca las acciones para mitigarlo. ¿Con qué acciones usted entonces va a enfrentar estos riesgos? Y este es el más importante de todos. Socialice en términos comprensibles para todo el personal estas medidas que usted va a adoptar. Explíquele por qué existe ese riesgo en lenguaje comprensible y dígale qué medidas se va a adoptar por la empresa para ello. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, el riesgo que existe de corrupción en un negocio. Ese es un riesgo constante, donde si usted tiene múltiples proveedores, esa persona que se encarga de seleccionar proveedores, usted le va a decir, mire, nuestro protocolo de cumplimiento tiene unas recomendaciones porque vemos un riesgo aquí de corrupción. Y lo ideal es que entonces ello no se materialice. Entonces vamos, por ejemplo, a suprimir los regalos con los proveedores. Vamos a evitar esos regalos. Vamos más bien a aplazar esos almuerzos con proveedores. Vamos a limitar nuestras reuniones simplemente al objetivo del trabajo. Son ejemplos concretos de medidas adoptadas para conjurar un riesgo concreto. De esta manera se incorporan estas medidas y finalmente no olviden documentarlo. Miren, ustedes tienen que tener en su empresa dos cosas muy claras. ¿Dónde encontrar la información y con quién encontrarla? La información no puede depender del personal más antiguo o el colaborador más antiguo de su negocio, porque el día que no esté disponible y usted requiera la información para dar respuesta a un requerimiento de las autoridades, no la va a encontrar. Entonces tenga claro un mapa también de la información. ¿Quién sabe sobre el mapa de riesgos? Fulano de tal. ¿Quién tiene el protocolo de bioseguridad? Fulano de tal. ¿Quién tiene las medidas adoptadas en ese protocolo diseñadas una a una? Fulano de tal. Esa es la recomendación final para que podamos entonces tener en cuenta todas estas medidas que aunque suenen muy extrañas cuando se incorporan por parte de organizaciones gigantescas, uno cree que no las puede aplicar en su negocio, pero hay que ser avante, hay que estar adelante con esto, porque mire que usted cuando se ve abocado a relacionarse con una autoridad pública, cualquiera sea, y usted le entrega su información organizada y usted va más allá de lo que se le exige, usted demuestra una cosa muy importante que se llama debida diligencia. Vamos a ser buenos ciudadanos corporativos, esa es la invitación, vamos a ser empresarios ejemplares, como lo ha hecho hace muchos años Antioquia, y vamos a propiciar una cultura de cumplimiento normativo. Esa es nuestra invitación. Estamos dispuestos para cualquier inquietud o duda y por supuesto muchas gracias a todos por el tiempo que nos han otorgado para poder participar y hacer algunas aportaciones en este momento que nos permite aprovechar para reinventarnos y aunque esto parezca trillado, mire que estos episodios y estos momentos no los pudiéramos haber tenido si no fuera en virtud de una contingencia como esta. Aprovechémoslo, tomemos esto como una iniciativa y arranquemos con estas recomendaciones prácticas para cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Camilo. Espectacular la presentación. Juan Camilo, ahí hay una pregunta que está haciendo Luisa Fernanda ya para finalizar, si la puedes responder ahí en el Q&A. Claro que sí. A ver, yo la reviso. ¿Vos me la puedes leer? Porque no la veo aquí. Tengo Claro otra. que sí. Dice así, Juan Camilo, súper clara tu conferencia y muy de la mano con lo que vimos la semana pasada en gobierno corporativo. En dicho mapa de riesgos se puede incluir riesgos de gobierno. Muy importante, claro que sí, Luisa. El riesgo de gobierno es un riesgo gigante, sobre todo para las empresas que se ven más abocadas a estos problemas de manejo o administración.
No quisiera yo calificarlas, pero las empresas familiares son, por lo general, aquellas empresas en donde existen problemas graves de gobierno. El riesgo de gobierno hace parte de la matriz que se debe elaborar dentro del programa de cumplimiento. Porque, por supuesto, un problema derivado del gobierno corporativo o el indebido manejo que se le dé al gobierno corporativo puede vernos abocados incluso con la terminación del negocio. Hay empresas que se liquidan por no tener gobierno corporativo. Hay empresas que se liquidan porque no está organizada la sucesión de sus miembros de la junta directiva. O, por ejemplo, porque no está organizada de manera adecuada la sucesión de la participación accionaria. Entonces, cuando lastimosamente el socio fundador de la firma o de la empresa fallece, falta o simplemente se retira porque lo quiere hacer, pero no deja un manejo adecuado del gobierno corporativo, ese riesgo de por sí pone en vilo la continuidad del negocio, porque pueda que muchos no encuentren una solución adecuada, amigable y oportuna y entremos en un litigio interno. Y no hay nada peor para una empresa que tener un litigio interno, porque allí lo único que se pierde es plata y lo que se gana es nada. Entonces, por supuesto, el riesgo del gobierno corporativo sí debe estar dentro de estas matrices del modelo de cumplimiento normativo. Súper, Juan Camilo, muchas gracias. Yo quisiera invitarte, por favor, si pudieras compartir la pantalla con el slide final de la presentación que tiene tus datos de contacto para que todos los asistentes pues lo tengan. Pues así como 2 minuticos, recordarles que esta conferencia y este ciclo de Masterminds está colgado en la página de Facebook de las 2 compañías, de Grupo Mercadeo y de Gestión Compartida. Y pues agradecerte por el tiempo, la paciencia, el espacio y por esos buenos ejemplos que nos diste, muy buenos los tips, tuvimos una muy buena representación y participación por parte de todos nuestros clientes, así que mil gracias de nuevo. A ustedes, que estén muy bien, Jorge, muchas gracias a todos por la invitación. Lisset, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Juan, por la Hasta luego. Gracias.